¿Has sentido alguna vez que el peligro te rodea por todos lados y no sabes a dónde correr? ¿Que las fuerzas de la naturaleza o las circunstancias te superan completamente? Estás a punto de conocer a una mujer que enfrentó la noche más aterradora de su vida armada solo con una oración antigua. Lo que sucedió esa noche desafía toda explicación lógica y demuestra que las promesas de protección divina no son solo palabras bonitas en un libro antiguo, sino escudos reales que nos cubren cuando más los necesitamos. Prepárate para presenciar cómo cada verso del Salmo 91 se convirtió en realidad palpable, salvando no solo una vida, sino transformando para siempre la manera de entender la fe. Graciela vivía sola en una pequeña finca a 8 kilómetros del pueblo más cercano. Tenía 47 años, el cabello negro, apenas salpicado de canas, que recogía en una trenza gruesa, y manos curtidas por 20 años de trabajar la tierra, después de que su esposo muriera en un accidente, dejándola con 3 hijos que criar. Ahora sus hijos eran adultos y vivían en la ciudad, visitándola cada mes o 2, y Graciela había hecho las paces con su soledad, o al menos eso pensaba. Su casa era de construcción rústica pero sólida, paredes de ladrillo revocadas con cemento que ella misma había pintado de blanco años atrás, techo de tejas de barro que sonaba como tambor cuando llovía, y pisos de cemento cubiertos con tapetes tejidos de colores desteñidos. Tenía 3 habitaciones pequeñas, su dormitorio con una cama de hierro cubierta con una colcha de retazos que había cosido durante los primeros años de viudez, un cuarto que había sido de sus hijos y ahora usaba para guardar herramientas y semillas, y una sala, comedor, cocina, todo en uno. Los muebles eran simples y viejos. Una mesa de madera maciza con 4 sillas desparejas, un sofá de tela floreada con los resortes vencidos, una alacena de metal oxidado donde guardaba sus platos de peltre y sus vasos disparejos, y una estufa de gas de 2 hornillas que usaba para cocinar. Las ventanas tenían marcos de madera pintados de azul cielo y cortinas de tela estampada que ondeaban con la brisa constante que bajaba de las montañas. La finca tenía 5 hectáreas donde Graciela cultivaba yuca, plátano y un pequeño cafetal que le daba lo suficiente para vivir modestamente. Tenía también un gallinero con una docena de gallinas ponedoras, 2 cabras que le daban leche y un perro viejo llamado Centavo, que dormía en el porche de madera que rodeaba la casa. El olor a tierra húmeda, café tostándose al sol y leña quemada impregnaba todo el lugar, creando ese aroma característico de las fincas de montaña. Graciela no era especialmente religiosa, de esa manera ostentosa que algunos tienen. No predicaba ni citaba la Biblia constantemente, pero tenía una fe silenciosa y profunda que había heredado de su abuela. Cada noche, antes de dormir, leía un salmo de la Biblia gastada que guardaba en su mesa de noche, una Biblia con las páginas amarillentas y el lomo roto de tanto uso. Su favorito era el Salmo 91. Lo había leído cientos de veces, encontrando consuelo en sus promesas de protección, aunque nunca había necesitado realmente poner a prueba si esas palabras eran más que poesía antigua. Esa tarde de octubre, el cielo empezó a oscurecerse temprano. Nubes negras y pesadas se acumulaban sobre las montañas con una velocidad antinatural, empujadas por un viento que gemía entre los árboles como voces de advertencia. Graciela conocía esas señales. Venía una tormenta, y no una cualquiera. El aire tenía esa densidad eléctrica que hace que el vello de los brazos se erice, ese olor a ozono mezclado con humedad que anuncia violencia atmosférica.
Aseguró las ventanas con los tablones de madera que guardaba para ese propósito. Metió las gallinas al gallinero reforzado. Amarró las cabras bajo el cobertizo de lámina y llamó a Centavo, que vino cojeando, y se echó junto a la puerta. El viento ya soplaba con fuerza, haciendo crujir el techo de tejas y silbar a través de las rendijas. Graciela preparó velas y fósforos porque sabía que la electricidad no duraría mucho. Llenó baldes con agua del tanque por si acaso y se sentó en su sofá hundido a esperar. La tormenta comenzó a las 6 de la tarde, con una furia que Graciela no había visto en sus 47 años de vida. El cielo se abrió y el agua cayó no como lluvia, sino como cascadas verticales que golpeaban el techo con violencia ensordecedora. Los truenos no eran sonidos distantes, sino explosiones que sacudían las paredes y hacían vibrar los platos en la alacena. Los relámpagos iluminaban todo con destellos blancos y azules tan brillantes que dolían los ojos incluso con los párpados cerrados. Centavo gemía acurrucado bajo la mesa, temblando. Graciela encendió una vela cuando la electricidad se fue, como había previsto, y trató de mantener la calma. Pero el miedo empezaba a trepar por su garganta como una cosa viva. Esta tormenta era diferente. Había algo primitivo y terrible en su fuerza, algo que hablaba de destrucción. Y entonces escuchó un sonido que heló su sangre, el crujido profundo y prolongado de madera partiéndose. Corrió a la ventana de su cuarto y vio, iluminado por un relámpago, cómo el árbol de aguacate gigante que había estado junto a su casa durante décadas se inclinaba peligrosamente, sus raíces arrancándose de la tierra empapada. El viento lo empujaba directamente hacia su casa. El miedo se convirtió en terror puro. Si ese árbol caía sobre la casa, la aplastaría, la extinguiría. Graciela sintió como las piernas le flaqueaban, como el pánico le apretaba el pecho, haciéndole imposible respirar. Estaba sola, completamente sola. No había nadie a quien pedir ayuda. El pueblo estaba demasiado lejos. El teléfono no tenía señal. Y afuera había una tormenta apocalíptica y un árbol a punto de destruir su hogar. Cayó de rodillas en medio de su sala, las manos temblando, el corazón golpeándole las costillas con fuerza dolorosa. Y en ese momento de terror absoluto, su boca empezó a recitar las únicas palabras que encontró, las del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, susurró con voz quebrada, morará bajo la sombra del Omnipotente. El viento aulló más fuerte, como si respondiera desafiante. El árbol crujió de nuevo. Graciela cerró los ojos con fuerza y siguió, su voz haciéndose más firme. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Las palabras salían ahora con convicción que no sabía que tenía, una fe que emergía desde algún lugar profundo e inquebrantable dentro de ella. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Un trueno explotó tan cerca que las ventanas temblaron. Centavo aulló. Pero Graciela siguió, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras su voz se alzaba sobre el rugido de la tormenta. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y entonces sucedió algo imposible. El viento, que había estado empujando el árbol directamente hacia su casa,
cambió de dirección. Abruptamente, completamente. Como si una mano gigante invisible lo hubiera desviado. El árbol, que ya estaba cayendo, se inclinó hacia el otro lado y se estrelló contra el suelo con un estruendo que hizo temblar la tierra. Pero cayó paralelo a la casa, a menos de 1 metro de las paredes, sin tocarla. Graciela abrió los ojos sin poder creer lo que acababa de presenciar. Su mente trataba de procesar lo imposible. El viento no cambia de dirección así. Los árboles que caen no se desvían en medio del aire. Pero había sucedido. Ella lo había visto. Lo había sentido. Con manos todavía temblorosas, pero con una fe que ahora ardía como fuego en su pecho, continuó recitando, su voz más fuerte, más segura. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero algo había cambiado. Graciela lo sentía. Una presencia, una protección palpable que envolvía su pequeña casa como un escudo invisible. El miedo se había ido, reemplazado por una paz sobrenatural que no tenía sentido lógico, dada la violencia que aún sacudía el mundo exterior. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Mientras recitaba, escuchó más sonidos afuera. Cosas pesadas golpeando contra las paredes, ramas grandes, tal vez tejas arrancadas de otros techos. Pero nada atravesaba sus paredes, nada rompía sus ventanas. Era como si una burbuja protectora rodeara su casa, desviando todo lo que podría hacerle daño. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Las palabras resonaban en la pequeña sala iluminada solo por la luz vacilante de una vela. Graciela las pronunciaba ahora no solo con fe, sino con conocimiento absoluto de que eran verdad. No poesía, no metáfora, verdad literal y tangible. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. La tormenta alcanzó su punto máximo de furia. El ruido era ensordecedor, como si 1000 demonios aullaran alrededor de la casa. Pero dentro, Graciela estaba tranquila, protegida, envuelta en una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Cuando terminó de recitar el salmo completo, Graciela se quedó arrodillada en silencio, sintiendo como algo profundo había cambiado no solo afuera, sino dentro de ella. Ya no estaba sola, nunca lo había estado. Había ángeles en esa sala con ella, protección invisible pero real rodeándola. El Dios al que había recitado esas palabras no era un concepto lejano, sino una presencia inmediata y poderosa. La tormenta continuó durante 3 horas más, pero Graciela las pasó en paz. Se sentó en su sofá con Centavo en su regazo, acariciando su pelaje mojado, mirando la vela arder, sintiendo una gratitud tan profunda que no cabía en su pecho. Volvió a recitar el salmo 2 veces más, no por miedo, sino por alabanza, por reconocimiento, por asombro ante lo que había presenciado. Cuando la tormenta finalmente pasó y la primera luz grisácea del amanecer empezó a filtrarse por las ventanas, Graciela salió a ver los daños.
Lo que encontró la dejó sin palabras. Su casa estaba intacta, completamente intacta. Ni una teja rota, ni una ventana quebrada, ni siquiera una grieta en las paredes. A su alrededor, la destrucción era total. El árbol de aguacate yacía caído a centímetros de su pared. Ramas enormes estaban esparcidas por todo el patio. El gallinero había perdido parte de su techo, pero las gallinas estaban bien. El cobertizo de las cabras se había volcado, pero los animales estaban ilesos, como si algo los hubiera protegido. Pero lo más asombroso fue lo que vio cuando caminó alrededor de su casa. Había marcas en el suelo, surcos profundos donde objetos pesados habían sido arrastrados por el viento, acercándose a su casa, pero deteniéndose justo antes de tocarla, como si hubieran chocado contra una pared invisible. Un tronco enorme había dejado un rastro a través del barro hasta detenerse a medio metro de su porche. Láminas de zinc arrancadas de algún lugar lejano yacían dobladas en círculo alrededor de su propiedad, pero ninguna había tocado su casa. Graciela cayó de rodillas en el barro frente a su casa, mirando la evidencia física de protección sobrenatural, y lloró. No lágrimas de miedo o alivio solamente, sino lágrimas de asombro reverente ante un Dios que cumple sus promesas de manera tan literal que no deja lugar para dudas. Cuando sus vecinos del valle llegaron más tarde ese día para ver cómo estaba, encontraron sus propias casas parcialmente dañadas, techos arrancados, ventanas rotas, animales perdidos. Pero la casa de Graciela estaba perfecta. La llamaron milagro. La llamaron suerte imposible. Pero Graciela sabía exactamente qué era. Fue el Salmo 91, les dijo con voz tranquila pero firme. Lo recité durante toda la tormenta, y Dios cumplió cada palabra, cada promesa. Me puso bajo sus alas, mandó ángeles a protegerme, fue mi escudo y mi fortaleza. Algunos la miraron con escepticismo, otros con curiosidad. Pero todos vieron la evidencia innegable. Su casa intacta en medio de destrucción, objetos desviados como por fuerza invisible, la imposibilidad estadística de salir ilesa de semejante tormenta. Los días siguientes trajeron más confirmación. Un ingeniero del gobierno vino a evaluar daños y estudió el patrón de destrucción alrededor de la finca de Graciela. No pudo explicarlo. Dibujó mapas, tomó fotografías, midió trayectorias de viento y al final sacudió la cabeza desconcertado. Señora, según todos los modelos meteorológicos y físicos, su casa debería haber sido destruida completamente, le dijo mostrándole sus cálculos. El viento tenía fuerza suficiente. Los proyectiles eran lo bastante grandes y rápidos, pero es como si algo los hubiera desviado. Graciela sonrió suavemente. Algo los desvió. Alguien los desvió. Su historia se expandió por la región. Personas venían a ver la casa milagrosamente protegida. Graciela recibía a todos con café y pan, y a cada uno le contaba la misma historia. Cómo había recitado el Salmo 91 en su momento de mayor terror. Cómo había sentido la protección divina tan real como las paredes de su casa. Cómo cada verso se había manifestado de manera literal y tangible. Y a cada visitante le regalaba una copia escrita a mano del Salmo 91 en un pedazo de papel doblado. Guárdenlo, les decía con convicción nacida de experiencia. Y cuando llegue su tormenta, y créanme que llegará porque la vida trae tormentas a todos, recítenlo. No como palabras vacías, sino como declaraciones de fe. Porque estas promesas son reales,
Dios es real, su protección es real. Yo lo viví, yo lo vi, y ustedes también lo verán cuando lo necesiten. Meses después, Graciela seguía viviendo sola en su finca. Pero ya no se sentía sola. Sabía con certeza absoluta que estaba rodeada, protegida, guardada. Cada noche, antes de dormir, seguía leyendo el Salmo 91, pero ahora cada palabra brillaba con significado nuevo. Ya no eran solo promesas bonitas, eran verdades probadas, escudos que había visto funcionar, fortalezas que la habían guardado. Y cuando sus hijos venían a visitarla y le rogaban que se mudara a la ciudad, que no viviera tan aislada, ella sonreía y negaba con la cabeza. Estoy más segura aquí, bajo sus alas, que en cualquier ciudad rodeada de gente, les decía tocando su Biblia gastada. He visto su protección, la he sentido, y sé que mientras ponga mi confianza en Él, ningún mal me sobrevendrá. Porque esa noche de tormenta, Graciela no solo sobrevivió, aprendió, descubrió que las palabras antiguas escritas hace miles de años no son reliquias del pasado, sino promesas eternas que siguen vigentes. Que cuando declaramos nuestra fe en medio de la tormenta, cuando ponemos nuestra confianza en el Altísimo, incluso cuando todo se desmorona alrededor, Él responde. No siempre de maneras que entendemos, no siempre como esperamos, pero siempre, siempre de maneras que nos demuestran que somos amados, protegidos, guardados. El Salmo 91 dejó de ser texto. Se convirtió en testimonio vivo, en escudo probado, en fortaleza experimentada. Y Graciela vivió el resto de sus días como testigo andante de que Dios no solo promete protección, la cumple. Si esta historia te recordó que las promesas de protección divina son reales, que el Salmo 91 no es solo poesía sino poder, que Dios cumple su palabra de maneras tangibles y asombrosas, compártela con alguien que está enfrentando su propia tormenta. Dale like y suscríbete para seguir recibiendo historias que nos enseñan que cuando declaramos nuestra fe en medio del caos, cuando recitamos su palabra con convicción, Dios se convierte en nuestro escudo literal, nuestra fortaleza visible, nuestro refugio inquebrantable que ni las peores tormentas pueden penetrar.